que se aplica en las UGELs. La primera fue la evaluación progreso de inicio, aplicada entre marzo-abril, ¿no? Abril y mayo, entre abril y mayo, cuyos resultados ustedes reportaron, y finalmente la DREL nos dio los resultados. Por ello, se dio un primer taller de réplica, de análisis de esos resultados. Eso algo aparte, préstame el celular, Mari, para que vayas a ver arriba. Profesor Isabel, por favor, apague su micro. Y se dio ese primer taller en el cual se les dijo que cada docente de área debía elaborar su plan de mejora, ¿no?, del área en el grado que estaba dictando, y que esos aportes de su plan de mejora debían de ser el insumo para elaborar el plan de mejora de la institución educativa, y de tal manera que se reviertan los resultados, se mejoren los resultados de aprendizaje de los estudiantes en el caso del área de ciencias sociales, ¿no? Hubo un segundo taller denominado Estrategias Metodológicas, justamente como propuesta para ustedes que lo apliquen en esos aprendizajes, de las competencias que resultaron con bajo logro, y que generalmente en la UGEL 6, en segundo año, estaban referidas a gestiona responsablemente el ambiente, y en quinto año de secundaria referidas a gestiona responsablemente los recursos económicos. Y hoy, colegas, bueno, ustedes aplicaron esas estrategias, elaboraron sus planes de mejora, algunos colegios enviaron su plan de mejora, lo publicaron en el grupo de WhatsApp, otros no publicaron en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y entonces llegamos a este momento en que recordamos que en el mes de fines de junio se aplicó la evaluación de progreso de medio término, que ahora han sido 46 preguntas para segundo año y para quinto año de secundaria, cuyos resultados ustedes reportaron y que la DREL nos entregó a nosotros hará poco más de una semana, y por ello estamos ahora informándoles acerca de esos resultados a nivel de Lima Metropolitana, a nivel de UGEL, y que ustedes, colegas, van a ubicar ingresando esos resultados a nivel de su aula. Si tienes dos secciones, segundo A, segundo B, esos resultados en el segundo A, en el segundo B, los vas a encontrar ingresando a la plataforma Mundo IE, igualito que la vez pasada, en la estrategia Aprendemos Juntos, Aprendemos Todos, y luego clic en Evaluación de Progreso de Medio Término, y allí vas a encontrar el examen en sí, con las 46 preguntas, y las respuestas correctas las tienes tú, las respuestas incorrectas las tienes tú. Entonces, ustedes saben que el análisis de resultados se hace a nivel colegiado, con tus colegas del nivel o de tu área, pero también se debe hacer esa reflexión con los propios estudiantes acerca de las respuestas acertadas y acerca de las respuestas marcadas como incorrectas. ¿Para qué? Para que el estudiante reflexione y allí determinen sus necesidades de aprendizaje, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, el análisis y el uso de los resultados de la evaluación de progreso de medio término. Continuamos, Jorgito. ¿Con qué propósito? Reflexionar sobre los resultados de la evaluación de progreso de medio término y brindar orientaciones para identificar las necesidades de aprendizaje en ciencias sociales, con el propósito de reajustar los planes de mejora de las instituciones educativas, planteando propuestas pedagógicas para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas focalizadas de la UGEL 06. Continuamos.
el producto para hoy es que ustedes, colegas, se comprometan, asuman compromisos como docentes focalizados de esas instituciones de reajustar los planes de mejora de sus instituciones educativas en cuanto a su área, incorporando propuestas pedagógicas para mejorar los resultados de los aprendizajes en el área de ciencias sociales, tanto en el segundo año como en el quinto año. ¿Continuamos? Entonces, colegas, acá, vamos al segundo año de secundaria. ¿Qué resultados hay en la evaluación de progreso de medio término aplicada en junio? Este resultado que ustedes ven en la dona, de rojo es los que están en inicio, de amarillo los que están en proceso y de verde los que lograron, llegaron al nivel de logro, alcanzaron el nivel de logro. Entonces, a nivel de Lima metropolitana, encontramos que en inicio está un 34% de estudiantes. En proceso se encuentra un 47% de estudiantes y en logrado hay un 19% de estudiantes. Estos resultados son a nivel de área. Y colegas, cuando a nosotros la DREL nos reunió, a los especialistas de las UGELES, nos reunió poco más de una semana atrás, nos dio los resultados solamente a nivel de área. Entonces nosotros le dijimos, es necesario que nos den gráficos estadísticos de resultados a nivel de competencias. De la competencia gestiona responsablemente el ambiente, de gestiona responsablemente los recursos económicos y de construir interpretaciones históricas. Entonces, nos han informado el día de hoy que ya el director de gestión pedagógica de la DREL ha dicho que a partir del 9 de agosto, ya están visibles en la plataforma de Mundo IEDREL resultados también a nivel de competencias, cosa que no tuvimos en esa oportunidad y por lo tanto no se están presentando el día de hoy. Continuamos, Jorgito. En el segundo año, este es un gráfico, un par de gráficos estadísticos correspondientes al segundo año de secundaria, en que vemos los resultados, ¿no? De acuerdo con la conectividad media y alta. Y vemos que acá, en el cuadro de la izquierda, tenemos los resultados por UGELES. Vemos que en la UGEL 6 fueron evaluados, donde dice UGEL, bajo hasta donde dice UGEL 06 ATE, y encuentro que de 693 estudiantes evaluados, obtuvieron el nivel de logrado 121. En proceso, 342 estudiantes. Y en inicio, 230 estudiantes. Eso para el caso de la UGEL 06, ¿no? Para el caso de la UGEL 06. Y en la leyenda ya encontramos que a nivel de todo Lima metropolitana, en segundos de secundarias sociales, la UGEL con mayor porcentaje de estudiantes en logrado fue la 3, con 21,2%. Que la 2, la UGEL 2, es la que tiene menor porcentaje, con 17,41%, mientras que la UGEL 06 obtuvo el quinto lugar. De las 7 UGELs de Lima metropolitana, colegas, hasta la UGEL 5 de San Juan del Lurigancho, miren, ha obtenido 20,60 y tantos %, siendo una UGEL con muchas zonas deprimidas. Entonces, tengamos como reto superar aún más el nivel de resultados de porcentajes en el nivel logrado. Continuamos, Jorge. En este caso encontramos los resultados del segundo año de secundaria a nivel de las UGELes de acuerdo al tipo de conectividad. Y recordemos, colegas, que esta evaluación de progreso se da en 3 momentos. En un primer momento para la evaluación, para los estudiantes con conectividad alta. En un segundo momento para los estudiantes con conectividad media. Y en un tercer momento para los que no tienen conectividad.
Acá en estos momentos, colega, pido disculpas, hay una guerra de comerciantes, ¿no? Por la calle. Ambos venden mandarinas y dice quién habla más alto, quién ofrece sus mandarinas con más alto volumen. Muy bien, entonces ya pasaron. En el gráfico vemos que en el segundo de secundaria en el área de sociales participaron 3.383 estudiantes en todo Lima Metropolitana, que representa el 41% de estudiantes con conectividad alta, y participaron 4.922 estudiantes, que representa el 59% de estudiantes con conectividad media. Los resultados por conectividad alta: 659 estudiantes representan el 19% que alcanzaron el desempeño de logrado. 1.543 estudiantes, que representa el 46%, alcanzaron el nivel en proceso. Y 1.181 estudiantes, que representa el 35%, alcanzaron el nivel en inicio. De acuerdo a la conectividad media, 949 estudiantes, que representan el 19%, alcanzaron el nivel de logrado. 2.189 estudiantes, que representan el 45%, alcanzaron el nivel en proceso. Y 1.784, que representan el 36%, alcanzaron el nivel de inicio. Ahora veamos a nivel de la UGEL 6, en el cuadro superior izquierdo, UGEL 6, vemos que con conectividad alta fueron evaluados 35 estudiantes, con conectividad media fueron evaluados 348 estudiantes. De ellos, alcanzaron el nivel de logrado 64 estudiantes de conectividad alta y alcanzaron el nivel de logrado 57 estudiantes de conectividad media. Vemos que en proceso, alcanzaron el nivel de proceso 177 estudiantes de conectividad alta y 165 estudiantes de conectividad media. Alcanzaron el nivel de inicio 104 estudiantes con conectividad alta y 128 estudiantes con conectividad media. Continuamos la siguiente. En este cuadro, colegas, tenemos los resultados según el género y encontramos que en el segundo año fueron evaluados en todo Lima 4.256 estudiantes varones, que representan el 51%, y 4.049 estudiantes mujeres, que representan el 49%. En el caso de los varones, 796 estudiantes, que representan el 19%, alcanzaron el nivel logrado. 1.915 varones, que representan el 45%, alcanzaron el nivel en proceso. Y 1.545 varones, que representan el 36%, alcanzaron el nivel en inicio. En el caso de las mujeres, de los 4.049, 812, que representan el 20%, alcanzaron el nivel logrado. 1.817, que representan el 45%, alcanzaron el nivel en proceso. Y 1.420 mujeres, que representan el 35%, alcanzaron el nivel en inicio. Si vemos el gráfico estadístico superior derecho, vemos con alegría, colegas, que comparando los resultados de verde, de logrado, las mujeres obtuvieron 20,05%, los varones 18,70%. Lo superamos. En nivel de proceso, las mujeres obtuvieron 46,51% y los varones 46,29%. Superamos. En el nivel de inicio, las mujeres obtuvimos 33,44% y los varones 35,01%. Cosa que hay menos mujeres en el nivel de inicio, ¿no? Son más los varones. Muy bien, continuamos. Podríamos afirmar o deducir o concluir, colegas, que las políticas públicas de protección a la mujer, de la igualdad de oportunidades en el acceso a educación u otros a la mujer está dando resultados, porque se ven mejores logros.
A partir de ese momento, colegas, voy a presentar 3 ejemplos de ítems. De los 46 ítems, solamente se va a presentar 3 ejemplos, uno correspondiente a cada competencia para el segundo grado y otro para el quinto grado de secundaria, en el que vamos a analizar y en el que ustedes, cuando lleguen a sus colegios, van a hacer un análisis de los resultados a nivel de su aula. Estos ejemplos que yo les estoy poniendo son de los resultados a nivel de Lima metropolitana, ¿no? Entonces, ustedes viendo, revisando los insumos que le da la plataforma Mundo Y de esta estrategia, van a encontrar la prueba con los 46 ítems en segundo, en quinto de secundaria, y los resultados, la tabla de especificaciones, de tal manera que ustedes van a poder identificar qué necesidades de aprendizaje tienen y en qué competencia están, para que de tal manera ustedes puedan plantear esa situación problemática y a partir de ello proponer acciones pedagógicas para mejorar esos resultados y incorporarlas en los planes de mejora de su institución educativa. Y igualito que han hecho en el primer proceso, luego de la evaluación de inicio, hacen el análisis de resultados siguiendo la misma ruta, lo van a hacer para este momento de los resultados de la evaluación de progreso de medio término. Cualquier duda que tengan, me llaman por teléfono. Muy bien. Entonces, veamos. Este ítem, los estudiantes alcanzaron el nivel de logrado. Quiere decir que respondieron correctamente. Por ejemplo, dice, Yair y sus compañeros deben elaborar un trabajo de investigación sobre los estilos de la arquitectura inca, rústico, celular, imperial, megalítico y engastado. Para eso han visitado Ollantaytambo, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pisac, entre otros lugares. Además, han revisado amplia bibliografía, especialmente el libro de José Canciani titulado Arquitectura y Ciudad. ¿Cuál de las fuentes históricas es más confiable para la investigación de los estudiantes? Tenemos ahí 2 alternativas, ¿no? La 1 dice los templos, monumentos, murallas y ciudades visitadas en el Cusco. 2, la bibliografía revisada, especialmente el libro mencionado. Y tenemos 4 alternativas. Nos damos cuenta que en este ítem se evaluó la competencia, construye interpretaciones históricas. La capacidad interpreta críticamente fuentes diversas. El desempeño utiliza diversas fuentes históricas sobre determinados hechos o procesos históricos, desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea, desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato. Para ello identifica el contexto histórico, características de la época en el que fueron producidas esas fuentes y complementa una con otra. Entonces, si ellos lograron alcanzar el nivel logrado, qué bien. Pero habría que ver, ¿no? Esta es una fuente, acá le están cuestionando respecto al análisis de fuentes. Entonces, ustedes también, cuando revisemos los modelos, los de proceso, van a poder identificar qué les falta los desempeños de segundo grado. En el ejemplo 2, colegas, por favor, me gustaría que alguien llegue a partir de ello hacer una pregunta. Gladys, maestra Gladys, por favor, de lectura a todo ítem 2. Maestra Gladys Macedo, ¿está presente? Lorenza Díaz Coronel, ¿tu colegio en qué colegio estás?
maestra, acá estoy. Hola, Estoy buenas tardes, en el centro de aplicación de la consulta. ese colegio no está focalizado, Mm, no está focalizado. no. Allá es un poco esto, porque no estás aplicando en tu aula esta evaluación de progreso. Eso lo van a hacer con mayor detenimiento en su institución educativa, en el espacio del trabajo colegiado que tiene secundaria, de esos 90 minutos que se da, de manera colaborativa con sus demás colegas. Entonces acá nos damos cuenta lo que logró el estudiante. ¿Qué ha logrado el estudiante? Generar acción, bueno, comparar las causas y consecuencias de diversas situaciones de riesgo de desastre ocurridas a diferentes escalas nacional o mundial y proponer alternativas para mejorar la gestión de riesgo escolar, ¿no? Ahora, cuando vayamos en cambio a los modelos, a los ítems en los cuales los estudiantes alcanzaron solo el nivel en proceso, ahí está incompleto, ¿no es cierto? Ahí hay necesidades de aprendizaje que en función de esas necesidades plantearán ustedes sus acciones de mejora. Con la siguiente, Jorgito. En el ejemplo 3 hace alusión a la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos, la capacidad toma decisiones económicas y financieras y el desempeño manifiesta una posición de rechazo frente al riesgo que supone para la sociedad optar por la informalidad y la ilegalidad al momento de tomar decisiones financieras. Entonces nos dice, mientras Joel, sus compañeros y profesores caminaban rumbo al local donde se iba a realizar la exposición del experto en elaboración y edición de revistas como parte de las actividades programadas, se dieron cuenta que en algunas calles había comerciantes que vendían productos pirateados. ¿Por qué la ilegalidad debe ser rechazada? Y le presenta 4 alternativas, ¿no? A, porque genera caos, desorden al realizar las actividades económicas. B, porque genera disminución de puestos de trabajo impactando en la economía. C, porque permite que los ciudadanos intervengan en la economía regional. D, porque genera una menor recaudación de impuestos por parte del Estado. Entonces, colegas, la recomendación nuevamente, ¿no? Este análisis de resultados se debe hacer primero a nivel de trabajo colegiado con el equipo de docentes de sociales o, si es posible, de todo el nivel. Pero también cuando ya retornan los estudiantes, junto con los estudiantes, la reflexión de los aciertos y de los desaciertos, ¿no? Para que sea el estudiante quien se dé cuenta qué le faltó respecto al desarrollo de dicha competencia, y entonces él también comprenda qué necesita aprender. Siguiente, Jorgito. En este esquema de colores nos damos cuenta, en resumen, ¿no? Nos dice, en el nivel en proceso, los estudiantes que alcanzan este nivel se encuentran en condiciones para obtener información de las fuentes directas e indirectas, identificar y utilizar algunas fuentes históricas, clasificar diferentes tipos de fuentes, situar en orden sucesivo los distintos hechos históricos, explicar hechos sobre la base de las causas y consecuencias. Esto con respecto a la competencia construir interpretaciones históricas. Y para gestionar responsablemente el ambiente, nos dice que están en condiciones para participar en actividades orientadas al cuidado del medio ambiente, para participar, pero no nos menciona que están en condiciones de proponer, ¿no? Que es una habilidad mucho más elevada, más compleja. En celeste encontramos lo que están en condiciones para hacer los estudiantes, que es reconoce la influencia de la escasez de recursos en las decisiones que toman los agentes económicos, identifica que el rol del Estado consiste en garantizar el bien común de las personas y asegurar para ello el financiamiento del presupuesto. Eso es lo que están en condiciones de hacer, lo que han logrado. Continuamos. A partir de este ejemplo 1, el ejemplo 1, 2 y 3 siguientes están referidos a ítems en los cuales los estudiantes se quedaron en proceso. Por lo tanto, respondieron incorrectamente y que tienen necesidades de aprendizaje con respecto a las competencias planteadas, ¿no? Entonces, si alguien lee, por favor, a ver, José Bobadilla, por favor, maestro Bobadilla, de lectura a
a la, al ítem, a todo el ítem, por favor. Ya, a ver, buenas tardes. Adelante. Ya, ya. Ejemplo 1, nivel de proceso. Yair y sus compañeros asistieron a una muestra sobre fuentes históricas. ¿Qué tipo de fuente constituyen ambas ilustraciones del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala? ¿En qué contexto fueron elaboradas? ¿No? Las alternativas: fuente primaria, directa y gráfica, contexto de la conquista. Fuente B, alternativa B, fuente indirecta, primaria y documental, contexto de la expansión inca. Alternativa C, fuente secundaria, indirecta y gráfica, contexto del virreinato. Alternativa D, fuente documental, indirecta y secundaria, contexto del Tahuantinsuyo. La competencia es construye interpretaciones históricas. La capacidad interpreta críticamente fuentes diversas. Desempeño, ¿no? Utiliza distintas fuentes históricas sobre determinados hechos o procesos históricos, desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea, siglos XV y XVI, y desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato, siglo XVI. Para ello, identifica el contexto histórico, características de la época en que fueron producidas esas fuentes y complementa una con otra. Gracias. Eso es lo que ha sido evaluado en el ítem. Esa competencia, esa capacidad, ese desempeño se pretendió evaluar con ese ítem. ¿Y qué comentario puede hacer acerca del ítem, maestro? Si quedaron en proceso, quiere decir que no alcanzaron, o mejor dicho, su respuesta fue incorrecta. ¿Qué comentario podría hacer al respecto? Bueno, yo creo que no estaba la respuesta en función a lo que se pretendía en cuanto a la competencia, ¿no? Y de repente, la última vez que estuvimos reunidos, ahí le dije, de repente es algo que se ha conversado con los estudiantes también, es un mal de, a veces leemos la información y no la comprendemos bien, o sea, el problema de, ¿no? De que leemos y no entendemos lo que leemos. Y ese es mi comentario porque, ¿no? Se da ese caso de cuando analizamos las fuentes, no, a pesar que está bien clarito ahí, ¿no? Por falta de hábito, no sé, pero hábito de lectura, no llegamos a la respuesta, ¿no? Acertada, siendo tan fácil y teniendo ahí ¿no? Claro la información. Ya. Y en este caso, para todos los colegas que estamos presentes en la sala, profesores de sociales, ¿cuál era la respuesta? ¿Cuál de las 4 respuestas es la correcta? La pregunta dice, ¿qué tipo de fuente constituyen esas 2 ilustraciones del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala? ¿Y en qué contexto fueron elaboradas? A ver, maestros.
Maestros, adelante. La A, porque habla sobre la conquista y ahí se puede observar, ¿no? ¿Dónde se puede observar? En las ilustraciones, ¿no? Sí, ¿Qué observamos? en las ilustraciones. ¿Qué observamos a ver en las ilustraciones? Yo veo ahí unos incas. Podemos, ajá, los incas, pero que se están postrando, ahí hay ¿cómo se llama? Como un cura, más o menos. Estoy por teléfono, no lo puedo ver tan bien, pero sí es sobre la conquista. Ya, a Justamente ver, se puede observar ahí el Zapá Inca posiblemente, y ahí se puede ver posiblemente un cura o algo así, se puede ver. ya, a ver. Yo voy a hacer el rol de estudiante, ¿ya? Yo no sé nada, ustedes son los maestros. Entonces, estamos haciendo el análisis de resultados ya en el aula. Y yo le digo, maestra, maestro, en la primera imagen yo veo a unos incas que están en fila, parece, un inca, unos guerreros incas, algo así, están con sus trajes típicos. Ujú. Y tengo a la derecha de la fila parece incas que están con su penacho, de soldados incas al parecer, hay una mujer, parece que es una mujer que está así con su manta y con un vaso, y debajo de ella hay otras mujeres que están como inclinadas ante, ante un hombre. Entonces, y eso es lo que yo veo, maestra. Ahora, en la figura de la derecha, ahora, arriba ¿qué tiene por título, no? En esta primera figura arriba Ah, dice Trabaxa, Haiji Chakra Lapuik, ¿no? Entonces, no entiendo, a mí se está en que ya. ya. Entonces, esa primera imagen, ¿no? Yo veo puros incas, En el Misa, yo no veo. contexto. Ahí es la D porque ahí está ahí lo están trabajando la Chaquitaglia, están trabajando ahí, no hay presencia de españoles tampoco, no hay eso, no se ve tampoco guerra ni opresión ni expansión tampoco. Si fuera expansión, habrían guerreros, ¿no? Que están en contra de otros, ¿no? Y ahí se ve que están trabajando, quizás con el AINI, ¿no? Están trabajando y en el otro gráfico también se ve todo, o sea, todo es esta situación de los incas, ¿no? Que están viviendo, ¿no? Ah, muy interesante. Ya. A Entonces, ver, profesor, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Eso es lo que dicen esta los. sería Le escribí, yo le escribí que era la La D, D, pero la D, ¿no? para mí la D, sí. La D. Ah, ya. ¿Qué dice Lorenza? a ver, contexto. ¿Qué dice David Falcón, Charito Fierro, Alex Pariona? ¿Cuál es? La respuesta es la D también, a uno de D, misita. Es la La letra D. D, D de dedo, ¿no? Dedo, de dedo. ¿Y por Sí, qué, sí, sí, colegas? D de dedo. ¿Por qué? A ver, los otros colegas que no han intervenido, sustenten su respuesta. ¿Por qué afirman que es la letra D? Ajá, si fuera en este caso, como vuelvo a decir, no lo puedo ver bien porque estoy por celular, tengo Ya. muy mal. Si escucho el comentario de los colegas, tendría que ser la de por qué, porque está hablando exclusivamente del Imperio Incaico. El primero, si usted como ha leído, ¿no es cierto?, habla de trabajo, es del Imperio Incaico. La segunda ilustración también habla, como dice, he escuchado al colega hablar sobre, en este caso, ¿no es cierto?, el Inca con el séquito y mujeres, estamos hablando entonces del contexto del Imperio Incaico, eso sería, ¿no? Porque acá dice fuente documental, indirecto y secundario y contexto del Tahuantinsuyo. Estaría hablando exclusivamente del Tahuantinsuyo, más no de la conquista, más no en este caso tampoco, en este caso del virreinato, ¿no? Ya. Pero también acá cuando habla, por ejemplo, la letra B,
podría decir indirecta, primaria, documental, contexto de la expansión inca, dice, ¿no? Pero si usted comentaba que había mujeres, ¿no es cierto?, que se estaba anteponiendo con vaso, no sé, escuché. Entonces, para mí sería entre la D y la B, de repente sobre la expansión, porque recuerden si hablamos también de la postración de grupos, en este caso ante los incas también era pues en el momento de la expansión, ¿no? Ya. Ahora, Quisiera participar. adelante, maestro. Bueno, para responder a esta pregunta me parece que hay que tener en cuenta el marco teórico, ¿no? Y bueno, en el marco teórico nos indica que las fuentes históricas pueden ser clasificadas de dos tipos. Según el contexto en el que fueron escritas, según el tiempo histórico, que pueden ser primarias o secundarias, y según el tipo de información que nos brinda, ¿no? Que pueden ser escritas, orales, monumentales, audiovisuales, entre otras. Entonces, en este caso, ¿no? Nos muestra ilustraciones que, bueno, no se alcanza a ver bien, pero que hablan, ¿no? O que indican, digamos, costumbres, tradiciones o rituales, digamos, durante el Tahuantinsuyo por el cronista Felipe Guamán Poma de Ayala. En ese sentido, a ver, podría ser una fuente secundaria, ¿no? Porque recordemos que, digamos, los españoles que vinieron, ¿no? Crearon estas fuentes, luego, digamos, o a partir de otras fuentes orales o lo que habían escuchado, no fueron de primera mano, fueron casi interpretaciones de ellos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es la alternativa, a ver, me parece que es la alternativa C, porque Guamán Poma de Ayala, recordemos que no estuvo durante el Tahuantinsuyo, más bien en el contexto de la conquista o virreinato. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Interesante el análisis, ¿no? A ver, si estuviéramos en un trabajo colegiado, ¿cuál sería? ¿No? Ya hemos escuchado diversas situaciones, ¿no? Ahora, si yo me pongo a observar la segunda imagen, dice conquista, Atajnapa, no, algo más. Y veo en el medio, parece que está un inca, y enfrente está el sacerdote, ¿no? Veo un sacerdote, creo que está con la Biblia, y al costado está, parece un conquistador, ¿no? Con su lanza, y al fondo veo indígenas detrás del Inca, ¿no? Con sus penachos. Entonces, conquista, sí, dígame. Sí, bueno, para describir la imagen, ¿no? Dice conquista Atahualpa Inca Ciudad. Ya. Es el texto de la imagen. Uh-huh. Y en la otra dice Trabaxa, Trabaxa, como de trabajo, creo. Jayicha, Craypuit, que es algo en quechua, imagino. Uh-huh. Y sí, como estaba describiendo la imagen, ¿no? de Conquista Atahualpa, sí, ¿no? Se ve el español con la lanza, su escudo, su casco, un sacerdote con un libro que viene a ser la Biblia, ¿no? Se supone, y el Inca en hombros, ¿no? Como lo transportaban, ¿no? Como una especie de procesión o algo así. Es lo que yo veo, pues tengo más cerca, ¿no? Por tener la pantalla que estoy proyectando la imagen, la puedo ver un poco más amplia y la estoy describiendo. Ok, gracias. Entonces, colegas, voy a leer nuevamente el ítem. Dice, Yair y sus compañeros asistieron a una muestra sobre fuentes históricas. Ellos
fueron a visitar una muestra de diversas fuentes históricas, ¿no? Y nos dice, ¿qué tipo de fuente constituyen ambas ilustraciones? O sea, entre tantas fuentes vieron dos ilustraciones, que eran del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala. ¿Cuál es la pregunta, colegas? Nos dice, ¿qué tipo de fuente constituyen ambas ilustraciones? Y tenemos que recordar, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de fuentes? ¿Cómo se clasifica en todo caso las fuentes? Luego, ¿en qué contexto fueron elaboradas? Ahí hay dos. Entonces, a ver, ¿cuál sería el contexto primero en que fueron elaboradas estas fuentes? ¿Quién es el autor de la fuente, en primer lugar? ¿Quién es el autor de la fuente? Guamán Poma, será en la colonia, pues, que ha sido elaborado. Ahí está, ¿no es cierto? Felipe Guamán Poma de Ayala es el autor. ¿Él en qué época vivió? O en qué época hizo, mejor dicho, en qué época realizó esa fuente, esos dibujos, esas ilustraciones? Durante la colonia. Él lo realizó durante la colonia, durante la conquista, mejor dicho, durante el proceso de conquista. Y no colonia, sino durante la conquista. Entonces, ¿cuál de las alternativas, a ver, nos dice de la conquista? Porque yo pregunto, Felipe Guamán Poma de Ayala realizó sus dibujos en el periodo del Imperio Incaico, cuando éramos autónomos. No. 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 Felipe Guamán Poma de Ayala realizó sus ilustraciones durante el periodo de la colonia, cuando ya éramos virreinato. Sí. Sí, No. porque durante la conquista, todavía recién se iban a dar los mestizos, ¿no? Recién iba Guamán Poma de Ayala ya lo hace, y cuando ya el gobierno ya esté instalado, el gobierno del español, entonces ahí ya hace sus dibujos y no lo hace tan atrevidamente o no tan clara, porque bueno, podría ser no tratado como rebelde. No ha sido durante la conquista, ha sido los ¿cómo se llama? Los cronistas. A Esa es ver, mi opinión. esos cronistas, como Felipe Guamán Poma de Ayala, me parece que han sido desde la época, en ese proceso de conquista, en el proceso de conquista, cuando, digamos que en forma inmediata, como que Felipe Guamán Poma de Ayala tenía parientes, ¿no?, del periodo autónomo todavía. Entonces, a mí me parece que es del periodo de la conquista. Ahora, desde la época en que nos está preguntando qué tipo de fuente constituyen ambas ilustraciones del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala. Primero, que como cronista, los cronistas narran, no bueno, pertenecen al periodo de la conquista y virreinato, ¿no? Sobre todo el periodo de la conquista, creo yo, porque en ese momento ellos como que dan a conocer un poco, están descubriendo ese mundo desconocido para ellos y lo difunden, ¿no? Los incas viven así, son asá, tienen esas cosas, se comportan de esas cosas, tienen esos dioses. Es un primer encuentro, ¿no? Entonces, reconozcamos que los cronistas, pues, ya de por sí la última, contexto del Tahuantinsuyo no puede ser, ¿no? No puede ser. Ahora, en el contexto de la expansión inca, tampoco puede ser, ¿no? Porque los cronistas no existieron, pues, en esa época, ¿no? Y quedaría dos opciones, o el contexto de la conquista o el contexto del virreinato. Entonces, tendríamos que ver si es una fuente secundaria, indirecta y gráfica, o una fuente primaria, directa y gráfica. ¿Y cuándo es una fuente primaria?
cuando es una fuente secundaria. Por ejemplo, si yo agarro ahorita un libro, una enciclopedia X, y encuentro dentro de esa enciclopedia el dibujo de este cronista, ¿qué tipo de fuente será? ¿Primaria o secundaria? Está incorporada dentro de otro texto. Ya el autor es el autor de la enciclopedia X, ¿no? Obvio que es una fuente secundaria. Secundaria ya. Entonces, claro, porque está dentro de otro autor, es el que ha recopilado eso, ¿no? Pero si a mí me dicen que estaba en una muestra de fuentes históricas y si yo encuentro dentro de esas fuentes una carta que dejó Miguel Grau, que la escribió de puño y letra, ¿esa fuente es primaria o es secundaria? Recuerdan que hemos visitado cuántos museos, Sí, ¿no? ese sería primaria. Ajá, ¿no? Porque en un museo, Fuente primaria. así es, encuentro ahí en vivo, en directo, Directo. María. Entonces, igual, si me dicen que está visitando una muestra de diversas fuentes históricas y dentro de ellas se encuentra ilustraciones que todavía existen, pues así bien conservadas de este cronista, Claro, ¿no? primaria. Entonces, es Primaria. una fuente primaria, directa, gráfica, ¿no? Porque la ha hecho el propio autor, no está compilada, la fuente. o sea, no es una fotocopia, ¿no? Ajá. ¿Se dan cuenta? No, pues. Entonces, colegas, La fuente. ahí. La respuesta sería A. Ajá. ¿No? Qué bonito hacer La el respuesta análisis. es A. Ajá, qué bonito el análisis, ¿se dan cuenta? De esa manera, colegiadamente, varias cabecitas piensan, cuestionan, ven diversos aspectos, ¿no? Y hay que ver lo que leemos, lo que nos formulan como pregunta, el dibujo que me ponen primero, el segundo, y así, ¿no? Entonces, muy bien, colegas, muchas gracias. Segundo ejemplo, Jorgito. Ahora, tenemos aquí, a ver, otra ayudita, por favor. David Falcón, por favor, quiero conocerte, por favor, David Falcón, maestro David. O Edgardo Gallegos, ¿cómo estás? A ver, por favor, adelante. David, ¿vas a leer, por favor? Yo leo. Ya, adelante. Ejemplo 2. En las diferentes salidas que Joel y sus compañeros han realizado en la provincia de Tambopata, con la finalidad de obtener fotografías de variados paisajes para un artículo de geografía, escogieron las siguientes. Hay una pregunta ahí. No logro ver más mis que la alternativa A, que la altitud y la actividad humana. Dice la alternativa A, la altitud y la actividad humana. Alternativa B, la altitud y los cuerpos de agua. La C, la actividad humana y la vegetación. Y D, la vegetación y las, competencia. Aquí se está desarrollando la competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. La capacidad, toma decisiones económicas y financieras. Desempeño, formula presupuestos personales considerando los ingresos y egresos individuales o del hogar para ejecutar acciones de ahorro o de inversión con el fin de mejorar su bienestar y el de su familia. Este es el ejemplo 2 mis. Ya, muy bien, gracias. ¿Y qué comentario se puede hacer al respecto?
Bien, Joel y sus compañeros hacen una salida, ¿no? Una visita a esa provincia de Tambopata. Y bueno, en eso ellos pues hacen ciertas tomas fotográficas, ¿no? De variados paisajes, como se ve más o menos ahí, como está en negro y blanco, paisajes naturales. Y luego la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de, en este caso estaríamos viendo qué tipo de suelo, región, relieve es, ¿verdad? Entonces, para mí ahí la alternativa sería, si hablamos de relieve, ojo, estamos hablando sobre el suelo, territorio, relieve. Entonces, que la altitud y la actividad humana, o sea, si vemos el entorno de la naturaleza y el ser humano, porque también observo ahí en esa imagen que hay un cielo un poco oscurecido de parte de la actividad humana en cuanto a la contaminación. Y el piso, ¿no? El piso ecológico, para mí puede ser la primera, Miss. Ya. Miss, la pregunta, ¿cuál es exactamente? Porque no se ve la pregunta. Ya, parece No que se lee. parece que la pregunta estuviera referida a como que qué aspectos A la observación, se ¿no? observan, ¿no? Podríamos A la decir observación. qué aspectos están referidos en dichas imágenes. Otra intervención, por favor. Otra intervención. Como acá habla sobre la competencia, la capacidad y el desarrollo, nos habla sobre el desarrollo económico, entonces sería de repente la actividad humana y la vegetación, ¿no? Si es que no, tendría que ver exactamente cuál es la pregunta para poder, de repente fundamentar la respuesta, pero de acuerdo al desempeño, como habla acá de economía, podría ser la actividad humana y la vegetación, podría ser. Ya. Y se está refiriendo a los, ¿cómo se llama? A los periodos, principios geográficos. Ah, ya. No es solamente de actividad, ¿no? También, y o sea, tiene toda una interrelación. Ya. ¿Alguna otra intervención? Edgardo, ¿qué dice? ¿Está contento con el ítem? ¿Algún comentario? Les recuerdo, colegas, mientras van explorando analizando, ¿no? Todo ítem busca desarrollar un aprendizaje con respecto a una competencia, a ciertas capacidades y a ciertos desempeños. Cada uno de los ítems, ¿no? Algunos ítems están referidos a evaluar, buscan evaluar el nivel de logro del aprendizaje de la competencia construir interpretaciones históricas o de la competencia gestiona responsablemente el ambiente o de la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Entonces, la DREL, que es la autora, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, es la autora de esta evaluación, envía las pruebas, ¿no? En cierto momento y indica que ya se ejecuten en tales fechas. Ustedes las ejecutan y son monitoreados durante el día, los días en que se están aplicando, ¿no? Y les preguntan, incluso ese día es todo un ajetreo, porque les preguntan, colegas, ¿qué dificultades tienen? Algo que esté, no sé, algo que quieran decir con respecto a la aplicación, a la prueba, no se ve, faltó algo, ¿no? Y ellos van recogiendo información sobre pues no solamente la aplicación, sino sobre los ítems. De repente se omitió, falta una alternativa,
o está la pregunta y no están las alternativas, casos como esos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la evaluación de progreso de inicio, una maestra de, creo que fue Isabel, si no me equivoco, Cóndor, ¿no? Me parece, que dijo, me llamó por teléfono, me dijo, maestra, esta pregunta no sé qué y no sé cuánto, y entonces, en la evaluación de progreso de medio término, parece que no hubo problemas, ¿no? Todo estuvo normal, ¿no? El silencio me indica que todo estuvo normal. Entonces, colegas, si nosotros revisamos este ítem 2, la pregunta me dice, en las diferentes salidas que Joel y sus compañeros han realizado en la provincia de Tambopata con la finalidad de obtener fotografías de varios paisajes para un artículo de geografía, escogieron las siguientes, esas dos figuras, ¿no? Análisis de fuentes. ¿Qué aspectos, no sé qué, no? Y las alternativas son latitud y actividad humana. Cuando hablamos de actividad humana, colegas, ¿a qué competencia nos estamos refiriendo? Ojo que cuando hablamos, generalmente nos referimos, por ejemplo, cuando nos referimos a aspectos geográficos de un territorio, hablamos de sus características territoriales y la actividad que desempeñan en ese espacio de acuerdo a esa realidad territorial, ¿no? Con recursos hídricos, con terrenos y suelos de relieve X, las actividades económicas que realizan allí. Pero eso es parte de la competencia gestiona responsablemente el ambiente, ¿no? Ahora, nos habla de la altitud y los cuerpos de agua, la actividad humana y la vegetación y las... Al ser este ítem está referido a la competencia de gestión responsablemente los recursos y el ambiente, colegas. El espacio y el ambiente, ¿no? Y hay un error, pues. La DREL envió este ejemplo diciendo que este ítem evaluaba esta competencia llamada gestiona responsablemente los recursos económicos. Con este ítem dice que han querido evaluar la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. La capacidad toma decisiones económicas y financieras. El desempeño formula presupuestos personales, considerando los ingresos y egresos individuales o del hogar, para ejecutar acciones de ahorro o de inversión con el fin de mejorar su bienestar y el de su familia. Entonces, lo que se ha querido evaluar es ese desempeño. Y, colegas, ¿qué pasó? Estamos cansados, tenemos que tomar nuestro cafecito para despertarnos, porque el ítem, por ningún lado, me indica que se está evaluando la formulación de presupuestos, ¿no? Podríamos tener duda en que está evaluando la economía, la actividad, las actividades económicas, ¿no? Agricultura, minería, pesca, comercio, pero en este caso me habla de formulación de presupuestos y por otro lado no hay nada de eso. Entonces hay un error, colegas, acá, que ustedes, no se han dado cuenta en este momento, ¿no? Pero que de repente más tarde se podían haber dado cuenta cuando revisen, ¿ya? Entonces, por eso, cuando hagan su análisis de los resultados, por favor, tener mucha atención en las respuestas que aparecen como correctas, ¿no? Siempre hay que tener un espacio de duda. Muy bien, continuamos al tercer ejemplo. Disculpe, pero si nosotros del mismo ministerio viene con fallas, entonces ahorita, por ejemplo, no sabemos cuál es la pregunta en realidad de cuál los estudiantes han podido marcar, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta en tal caso? Si viene del mismo ministerio con fallas terriblemente garrafales, ¿cómo podemos nosotros garantizar también que los estudiantes hayan pues contestado adecuadamente, ¿no? También es otro problema, porque en realidad justamente yo le llamé porque una estudiante me consultó, ¿no? Profesora, me dice, no corresponde, porque
había avanzado en realidad con el trabajo porque en mi colegio los chicos tenían bastante problema en cuanto a lo que es la ubicación del espacio y todo ello. Y justamente habíamos repasado el tema de la evaluación anterior, ¿no es cierto? Y me dice, profesora, es lo mismo, pero no corresponde, me dice, ese mapita corresponde a lo que usted nos enseñó, porque yo les estaba diciendo, mira, donde va a aparecer el país como botitas, ese es Roma, y donde aparece un montón de islitas, eso, y no, hablando, les decía a los chicos, y me dice, profesora, no corresponde la pregunta. Por ahí era que a usted también le hice la consulta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita acabamos de pasar este ítem, entonces yo en tal caso le consultaría cuál es la respuesta de esa, ¿no? O sea, ¿dónde corresponde? Si vienen así con estos errores. Ah, ya. A ver. Claro, porque la pregunta no sabemos en sí qué es, ¿no? Yo quisiera en tal caso para ver la pregunta y de repente por ahí está la respuesta y por ahí va alguna relación de repente con la competencia, en este caso con la competencia, la capacidad y el desempeño, ¿no? Porque se supone que los que formulan las preguntas son personas capacitadas, ¿no es cierto? Personas idóneas para poder desarrollar este tipo de trabajo, por algo están en el Ministerio de Educación. Gracias, Isabel. A ver, esta evaluación no la ha hecho el Ministerio de Educación, la ha hecho la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Ellos son los que la han elaborado. Y están monitoreando, como te digo, ¿no? Si hay en la aplicación, los docentes tienen dificultad o los estudiantes con respecto a algo y piden que informen, ¿no? Bueno, al parecer en el apuro, al parecer, yo presumo que los especialistas de la DREL han confundido el ejemplo 2 con el ejemplo 3 al momento de pegar la competencia, capacidad y desempeño evaluado. Porque en este ejemplo 3 de estudiantes en proceso, nos habla la última pregunta, los compañeros de Camila también debían aportar dinero para la compra de los materiales. Cada uno de ellos realizó una acción diferente para poder contar con dinero. ¿Cuál de las siguientes acciones es un ejemplo de ahorro? Y entonces me da alternativas, ¿no? Y me dice que la competencia evaluada para este ítem ha sido gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, cosa que no es, ¿no es cierto? Cosa que fue en el ejemplo 2. No dice que la capacidad evaluada en este ítem comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales, cosa que tampoco es, sino correspondería al ejemplo 2 anterior. Y el desempeño evaluado para este ítem dice que explica los cambios y permanencias en las 8 regiones naturales del Perú y los grandes espacios en América, considerando la influencia de las actividades económicas en la conservación del ambiente y en las condiciones de vida de la población. Pareciera que este desempeño corresponde al de la pregunta anterior, ¿no? Al del ítem anterior. Sí. Y el anterior corresponde a todo lo evaluado para esta pregunta, ¿no? Entonces, parece que ha habido un error en el copia y pega al hacer sus PPTs sobre la competencia, capacidad y desempeño evaluado. Pero siempre es bueno, colegas, que también ustedes corroboren, ¿no? Porque cuando vean los resultados, nosotros somos los colegas, nosotros somos profesionales de la educación en nuestra área, responsables en nuestra área, ¿no? Y muchas veces se han identificado cuántos errores, ¿no? En pruebas que han elaborado algunos años atrás también la DREL y se les comunica, ¿no? Entonces, de eso se trata. Cuando hagamos el análisis de resultados, colega, con mucho cuidado, ¿no? Siempre procurando trabajar colegiadamente para poder identificar posibles errores y subsanarlos. Porque de lo que se trata es que nuestros estudiantes reflexionen y a través de ese proceso de reflexión de resultados, digamos que se haga una retroalimentación en ese momento de la reflexión. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. Ahora pasamos a los resultados del quinto año, colegas. Estos resultados en quinto año de manera general, a nivel de Lima Metropolitana, ¿no? Pero lo que nos interesa es en la UGEL 6. En la UGEL 6, en el gráfico de la izquierda,
bajamos hasta UGEL 6 ATE, encontramos que fueron evaluados 560 estudiantes y que 102 alcanzaron el nivel de logrado y 194 alcanzaron el nivel de proceso y 264 alcanzaron el nivel de inicio en quinto año de secundaria. Entonces, si nosotros sumamos el logrado con el proceso, 194, 296 estudiantes alcanzaron, digamos que están en aspecto positivo, y 264 estudiantes están en inicio. No hay mucha diferencia, colegas, es casi la mitad de estudiantes que están en inicio. Y eso en la UGEL 6. Y a nivel de toda Lima metropolitana, a la derecha, encontramos las estadísticas y encontramos que en la columna última representa la UGEL 6, de rojo inicio, amarillo proceso, verde logrado. Y encontramos que en la UGEL, en toda Lima metropolitana, por ejemplo, 47.14% están en inicio, 34.64% en proceso y 18.21% en logrado. Esto indica pues que en quinto año de secundaria hay que trabajar más que en segundo. ¿A qué se deberá que los resultados de inicio son casi la mitad de los estudiantes evaluados? Diferente es el caso de segundo año. ¿A qué se puede ver? Yo puedo pensar que es que los estudiantes de quinto trabajan, vienen, dicen presente, están 5 minutos y se fueron a trabajar, su mamá los llamó a trabajar. Puedo pensar que también son problemas de conectividad, pero los problemas de conectividad los tienen los de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y todo el mundo. Yo podría concluir que la principal dificultad es que los estudiantes de quinto no están participando plenamente de pues estas experiencias de aprendizaje, de la retroalimentación, del envío de evidencia, de los productos, ¿no? Y por lo tanto, no hay una buena retroalimentación, no hay una retroalimentación oportuna ante la escasez de evidencias enviadas. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para reinsertar a estos estudiantes de quinto de secundaria en el sistema escolar, a mi aula? ¿Qué trabajo debería hacer? De repente digo, porque acá de lo que se trata, colega, es que analicemos esos resultados y desde el aspecto pedagógico que a mí me compete como profesor, lo que yo puedo hacer para mejorar y lograr mejores resultados con estos estudiantes, hacerlo. En cuanto a replantear mis estrategias metodológicas, en cuanto a utilizar los recursos idóneos para poder llegar a estos estudiantes que les signifiquen pues de interés, que les sean no aburridos, sino atractivos, propios para su edad, para sus intereses, considerando sus características. Entonces, su contexto, de eso se trata, que yo como maestro voy a plantear mis acciones de mejora. Yo no puedo como maestra solucionar el problema de la conectividad ni la pobreza de su familia. Eso no lo puedo solucionar. Pero sí, desde mi trabajo pedagógico, puedo buscar otras alternativas para poder incrementar los resultados de verde del satisfactorio para el bien de mis estudiantes, porque yo quiero que logren aprendizajes más aún que ya están egresando, colegas, ¿no? Entonces, muy bien. Y, por ejemplo, a nivel de Lima Metropolitana, podemos concluir que la UGEL 6 alcanzó el tercer lugar en el porcentaje de logrado, ¿no? Pero es preocupante, colegas, en quinto hay que poner más énfasis, mayor punche. Continuamos. Acá tenemos un cuadro de quinto año de secundaria, de acuerdo a la conectividad alta o media. Y vemos en cuanto a la UGEL 6, en el gráfico de la izquierda, que con conectividad alta fueron evaluados 339 estudiantes, con conectividad media fueron evaluados 221 estudiantes, que los estudiantes que alcanzaron el nivel de logrado con conectividad alta son 59, con conectividad media son 43. Los que alcanzaron el nivel de proceso con conectividad alta son 108, con conectividad media son 86.
Los que se quedaron en el nivel de inicio con conectividad alta son 172, con conectividad media son 92. En general, a la derecha vemos que en un comparativo de los estudiantes de conectividad alta y con conectividad media, alcanzaron el nivel logrado con conectividad alta 17.64%, con conectividad media 17.42%. Les fue mejor a los de conectividad alta, que alcanzaron el nivel de proceso 34.19% de estudiantes de conectividad alta y 31.84% de conectividad media. Les fue mejor a los estudiantes de conectividad alta. Y alcanzaron el nivel de inicio 48.18% los estudiantes de conectividad alta y 50.74% los estudiantes de conectividad media. Quiere decir que les fue mejor a los de conectividad alta, ¿no? Porque son los que menos porcentaje en inicio están. Muy bien, continuamos, Jorge. Acá encontramos los resultados de quinto de secundaria según el género y encontramos en la UGEL 6 fueron evaluados 266 varones y 294 mujeres. De ellos, alcanzaron el nivel logrado 50 varones y 52 mujeres. Alcanzaron el nivel proceso 91 varones y 103 mujeres. Alcanzaron el nivel de inicio 125 varones y 139 mujeres. Es evidente también a nivel de Lima metropolitana que los resultados comparativamente entre hombres y mujeres alcanzaron el nivel de logrado 17,6% los varones y las mujeres 17,97%. Lo superamos. Alcanzaron el nivel de proceso los varones 30.44%, las mujeres 35.43%. Lo superamos. Alcanzaron el nivel de inicio 52.50% de varones y 46.59% de mujeres. También logramos buen resultado porque son menos las que están en inicio, más los varones. Eso, colegas, yo deduzco que se puede deber a esta aplicación de las políticas públicas que buscan referidas a la igualdad de género, a la igualdad de oportunidades, a la equidad en el acceso a la educación y a otros servicios necesarios para el desarrollo de la mujer. Continuamos. Aquí, colegas, este es un dato muy importante. Presten mucha atención porque son los resultados de la evaluación de medio término comparados con la evaluación de inicio. En el cuadro superior vamos a encontrar los resultados de la evaluación de progreso de inicio, la que se aplicó en el mes de abril y mayo, y encontramos a nivel de cada UGEL, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros nos vamos a ubicar en la UGEL 6. Y vamos a encontrar cuántos están en inicio, cuántos estuvieron en inicio en proceso en logrado. Y hacia abajo, en el último cuadro, está la evaluación de progreso de medio término, la que se ha aplicado ahora en junio-julio. Y en inicio, ¿cuántos están? En proceso y logrado. Vamos a comparar inicio, proceso y logrado. Veamos, a ver si hemos mejorado con nuestras acciones propuestas en el plan de mejora anterior. Encontramos, en inicio, en la evaluación de progreso de inicio, en el nivel de inicio hubo 66.1%. En cambio, ahora en la de medio término, encontramos que en inicio estuvieron 47.14%. Pregunto, ¿estamos peor, mejor o igual? A ver, colegas, respuestas. Análisis de gráficos estadísticos. Repito la pregunta. Comparamos los resultados de la evaluación de progreso de inicio con la evaluación de progreso de medio término. En la evaluación del mes de abril, resultado en inicio, hubo 66.1% de estudiantes.
Resultado en julio, hubo 47.14 estudiantes en el nivel de inicio. ¿Cuál es la conclusión? ¿Hemos mejorado, empeorado o estamos igual? Creo que hemos avanzado un poco. ¿Ese poco a cuánto equivale? ¿Cuánto más? A ver, 40, es que no veo bien. De Dios. 47 a 66. 47, 66, 47. Casi 11 puntos, ¿no? No, al contrario, casi, pero casi ¿Al contrario? 11 puntos. A ver. Según tú, hay 11 puntos de diferencia, ya, pero son más. Colegas, si nosotros vemos... Hemos avanzado, Miss, o sea, de acuerdo a lo que estaba explicando anteriormente en la dona, se puede observar que en en la primera evaluación estábamos, como se dice, con mayor cantidad de inicio. Ahora en esta segunda evaluación eso hemos acortado, ¿no es cierto? Muy bien, Solamente ya estamos en 30 y tantos, si no me equivoco, de 47, porcentaje. Ya, entonces eso significa que estamos avanzando, ¿no es cierto? Tanto como en quinto, tanto como en segundo, ¿no? Seguro que estamos fallando, ¿no? Pero eso habríamos que ver, ¿no es cierto?, de manera ya individual de colegios para ver en qué competencias, sí, pues, ¿no? En qué competencias estamos, de repente, ¿no? Fallando y, bueno, reforzar esa competencia y de repente en la evaluación última podamos lograr por lo menos pasar todos a proceso, ¿no? Lo que se quiere es eso. Claro, muy bien. Pero recordemos que acá lo que se está comparando es el resultado de quinto de secundaria, ¿ah? Quinto de secundaria, la evaluación de quinto de secundaria, en la evaluación del mes de abril con la evaluación del mes de junio, ¿no? Y vemos que se ha reducido el porcentaje de estudiantes en inicio. Antes habían 66%, ahora hay 47%. Digamos que hay a ver, ¿qué? 47, 57, 67. Podríamos decir que hay 19 puntos de diferencia, ¿no? Está bien, 19. 19% aproximadamente de diferencia, que hemos avanzado. Bueno, fruto de su trabajo, colegas. Felicitaciones por ello, ¿ah? Muy bien, estamos muy bien, vamos muy bien. Entonces, ahora, en proceso, colegas, analicemos en proceso. En la OGEL 6, ¿no? En la evaluación del mes de abril, hubo 26,5% de estudiantes en proceso. Y ahora, en la de junio, hay 34,64% de estudiantes en proceso. ¿Eso qué me indica? Que también hemos avanzado, ¿no? O sea, el resultado por lo menos vemos que es positivo para nosotros. Así es. Aproximadamente unos 8 puntos hemos aumentado los estudiantes en proceso. Está bien. Hay más estudiantes que han pasado a proceso. Muy bien. Otro aplauso para ustedes, colegas. Ahora, en logrado. También. Estaba en mayo, en abril, 7,5% de estudiantes en logrado. Y ahora, en junio, hay 18,21% de estudiantes en logrado. ¿Eso qué nos indica? Que también hemos avanzado. Muy bien, muy bien. Y vamos a seguir avanzando más gracias a Edgardo, a David, a Charito, etcétera, etcétera, ¿no? Isabel, a todos los profesores que estamos involucrados en esta estrategia con nuestros estudiantes focalizados en el segundo y el quinto año de secundaria. Muchas gracias, colegas, por ese compromiso que asumieron y que ahora se van a volver a comprometer nuevamente. Porque ahora la tarea, ¿cuál es? Llegar a su institución educativa, realizar en forma colegiada el análisis de los resultados por cada aula y necesidades de aprendizaje en cada competencia, ¿no? Priorizando una competencia por lo menos o dos de las competencias si les alcanza el tiempo, o quizás hasta las 3, ustedes vean cuál es el aprendizaje
que necesitan fortalecer de tal manera que en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje ustedes propongan actividades, productos que apunten a fortalecer esos aprendizajes que se requieren para los estudiantes focalizados en el segundo y el quinto año de secundaria. Entonces, luego que hacen todo su análisis, recuerden por el mismo camino y ruta y con los mismos insumos, ¿no? Elaborar una matriz de resultados para que sea, y la sistematización de qué necesidad de aprendizaje tiene mi estudiante en la competencia construye, interpretaciones históricas, de qué necesidad de aprendizaje tiene la competencia gestiona responsablemente el espacio y ambiente, y determinar qué necesidad de aprendizaje tiene mi estudiante en la competencia gestiona los recursos económicos. Una vez que ya sé qué necesitan aprender, ¿qué voy a hacer? Pensar y tomar una decisión. Ya, mis estudiantes, voy a hacer que mis estudiantes, o no, yo, ¿qué voy a hacer como maestra? Voy a aplicar esta estrategia metodológica, de repente voy a poner videos para vivenciar con ellos aspectos de la historia, ¿no? Porque para situarlos, ¿no? Y que no quede solamente en una lectura de fuentes fría, de repente algo aburrida, que no entiendo los conceptos, las palabras de los términos históricos. En cambio, puedo poner un video de repente en lo posible, ¿no? Para aquellos estudiantes que sí pueden acceder de alguna manera al Google Classroom, qué sé yo, de tal manera que ellos se sientan que están en esa época de la historia, en ese contexto de la historia, y poder analizar a partir de ellos, con una fichita de análisis de fuentes, fortalecer ese problema, ¿no? Que ya hemos visto que hay un problema en cuanto al análisis de imágenes, ¿no? A la interpretación, al análisis e interpretación de las imágenes como fuente, y así por el estilo, ¿no? Entonces, luego yo propongo mis acciones pedagógicas en mi plan de mejora de área, en ese formatito que les di, y luego se las entrego a mi subdirector, le digo, ahora incorpórelo en el plan de mejora institucional. Esto que les estoy diciendo lo tiene que hacer el profesor de CIT, Matemática, Comunicación, Sociales, de segundo y quinto año de secundaria, para reajustar el plan de mejora institucional. Entonces tiene que haber una reunión colegiada, pero su director, como no ha venido, de repente no sabe. Infórmenle, por favor. ¿Ya? Esto hemos trabajado y nos han indicado que se debe hacer así, director, y que le van a pedir a usted, le van a monitorear su plan de mejora de la institución. Entonces, queda como tarea, colegas, hacer todo este proceso, y digamos que hoy es 6 de agosto, el lunes 16, una semana después de haber tenido clases con sus estudiantes, que ustedes hayan ya realizado con ellos el análisis de resultados de su grado, ustedes van a publicar su plan de mejora de área, donde yo voy a poder ver qué acciones pedagógicas posibles de realizar por ustedes, no por el papá, no por el estudiante, sino por ustedes, están incorporando en el plan de mejora. ¿Ya? Eso queda como tarea. Siguiente, Jorgito. Y para que finalmente ustedes encuentran acá 4 preguntas. Estas preguntas les van a servir para la reflexión al hacer su análisis de resultados con la finalidad de identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y realizar sus propuestas pedagógicas al reajustar su plan de mejora de área. La primera pregunta nos dice, ¿qué diferencias hay entre los aprendizajes del nivel logrado respecto a los del nivel en proceso? Entonces, primero ustedes van a tener que revisar todo el cuestionario de los 46 ítems, entrando siempre a la plataforma Mundo IE, allí está, y ustedes tienen las respuestas, colegas, porque si no, ¿cómo han reportado los resultados? Ustedes han reportado esos resultados al Mundo IE, porque en algún momento la DREL les envió las claves. Esas claves ustedes las tienen, o las tuvieron, qué sé yo, y en función de eso dijeron, está bien, mal, bien, mal, bien, mal, y llenaron las fichitas y los resultados por cada estudiante. Entonces en la DREL ya está
todos esos resultados por cada aula y ya incluso en porcentajes y en gráficos y hasta por competencias, cosa que no está acá, ¿no? Entonces, a partir de esa revisión, ustedes van a encontrar las diferencias entre los aprendizajes de nivel logrado con los que están en proceso. Luego pasan a la segunda. Se preguntan, ¿cuáles son las necesidades de aprendizaje específicas que se identifican en el área de ciencias sociales? Para la competencia construye interpretaciones históricas es este. Para la competencia gestiona responsablemente el ambiente es este. Para la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos es este. Y entonces voy a priorizar en las 3 competencias hay 3 necesidades importantes de aprendizaje. Pero viendo que nos queda corto el tiempo, porque ustedes tienen que implementar esas acciones de mejora con los estudiantes en su práctica pedagógica, ¿qué van a hacer? Van a priorizar y seleccionar una de las competencias. Es la sugerencia. Pero si ustedes consideran que tienen el espacio de tiempo o que pueden hacerlo, porque ustedes aman a sus estudiantes, aman su tarea, su labor de maestros, entonces pueden también trabajar en base a esas 3 necesidades de cada una de las competencias y plantear acciones de mejora con respecto a ellas, ¿no? Con respecto a construir interpretaciones históricas, ya vemos que hay un problema con análisis de fuentes. Imágenes, sobre todo, más imágenes, ¿no? Hacer vivencial para el estudiante. Y con respecto a la economía, tienen que ver de acuerdo a la necesidad. ¿Cuál es? De repente presentar más situaciones casuísticas para que el estudiante tome decisiones. Y al tomar decisiones equivocadas, ustedes retroalimentar en ese proceso, ¿no? Recordemos que nuestro país es un desorden total. Acá hay reglas de tránsito que son violadas constantemente. O sea, una violación total, ¿no? En altos porcentajes, porque somos una sociedad desordenada, pues, ¿no? Por ejemplo, les indican en el oficio múltiple, profesores, de la red tal a tal, ingresan tal día y a tal hora, de la red tal a tal día y tal hora, y no hacen eso. Los de la otra red ingresaron el día que ellos quisieron entrar, porque tienen que hacer otra cosa, etcétera, etcétera. Y entonces violamos las reglas y todo es violable, pero tenemos que cambiar, colegas, ¿no? Nosotros somos los maestros que damos el ejemplo y dejar de violar. Dejemos de ser violadores, por favor, ¿no? Entonces, y promovamos el respeto a las normas, a los reglamentos, ¿no? Entonces, pero eso empieza por uno mismo. La tercera pregunta nos indica, ¿cómo puede el docente ayudar a sus estudiantes para atender esas necesidades de aprendizaje? Entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? Voy a formular esa propuesta pedagógica. Voy a cambiar mi estrategia didáctica, ¿no? Voy a utilizar de repente líneas de tiempo. Voy a utilizar de repente observación de videos y fichas de análisis de videos. De repente voy a proponer que elaboren infografías o de repente voy a proponer diálogos reflexivos. No sé. En ustedes está de acuerdo a sus estudiantes, a sus características, a sus necesidades. Eso solo lo saben ustedes. Y en cuarto lugar, ¿cómo se puede involucrar a las familias en la mejora de aprendizaje de sus hijos? Ahí está lo más difícil y queda como reto para ustedes. Si lo logran, Dios se lo va a agradecer y la sociedad se los va a agradecer, porque estamos en peligro con los estudiantes de quinto que seguramente al no lograr sus aprendizajes, no solamente en nuestra área, sino en otras más, acabarán siendo desempleados, terminarán con un certificado aprobatorio, pero que sin embargo al buscar empleo no están preparados para desempeñarse en la vida. La sociedad los va a expectorar al no encontrar trabajo porque no tienen una preparación adecuada, no son competentes en A, B, C, D. En consecuencia, se desmotivan, se juntan con otros chicos malos, acaban en vicios, en vagancia, en delincuencia y la sociedad se perjudica. Pero si de ustedes depende,
el cambiar esa situación poquito a poco, pero se dan cuenta que es grande la responsabilidad y sí podemos, colegas, salvar más vidas. No necesitamos ser médicos, nosotros somos los médicos, digamos, del alma, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo podrían involucrar a las familias? Ese es un gran problema. Constantemente se les llama, no vienen, los cito, no viene, justamente de estos estudiantes con dificultades. Entonces, podríamos, en trabajo colegiado, también plantear estrategias, ¿no? De repente alguien tiene una idea brillante, recurrir a instituciones aliadas para dar charlas de sensibilización a los padres. Parte de los padres son responsables porque le dicen, ven hijito, di presente ya, ahora ven a ayudarme a cocinar, a lavar, a vender, qué sé yo, en el trabajo, y no promueven que su hijo permanezca en las horas de clase, digamos, ¿no? Entonces, pero ¿de quién depende cambiar eso? No podemos quedarnos tranquilos. Sí, pues, no me envían al hijo. Sí, pues, qué pena, es así, tiene ese problema, ¿no? Nosotros tenemos que motivar, cambiar al padre de familia, cambiarle el chip de que de él depende la vida del futuro de su hijo. O lo convierte en un futuro delincuente, o en un futuro vago, o un irresponsable, un incapaz de resolver problemas, o le da la oportunidad de acceder a la educación, que es gratuita, y de transformar su vida en positivo, para mejor. Entonces, pero no podemos quedarnos callados. Entonces, eso ya depende de ustedes en su colegio, plantean estrategias con apoyo de sus directivos, etc. O con sus aliados estratégicos. Queridos colegas, hemos terminado. Esas preguntas les van a servir. Todos este PPT va a estar en nuestro grupo de WhatsApp, por favor, allí al alcance para que ustedes lo trabajen en sus colegios. Ahora les voy a agradecer que escriban un compromiso con respecto a, en el Padlet, por favor, en el Padlet, ¿no? En el Padlet. Jorgito, ¿les has puesto el Padlet? Ahí está. Ya publicó el Padlet en el chat. Escriban un compromiso. Luego de haber hecho este análisis de resultados, ¿no? ¿A qué te comprometes, Edgardo, Isabel, David, Charito Fierro, ¿no? Rita, María?